Bueno, muy buenos días. Les hacemos un gran saludo a todos quienes nos acompañan hoy día en este seminario. Como ustedes saben, la Agenda 2030 de Naciones Unidas, con sus 17 objetivos, presenta un gran retraso en el mundo. Y es por eso que Pacto Global, a nivel global, ha lanzado la iniciativa Forward Faster o Avanzar Más Rápido, con el sentido de focalizarnos y focalizar a las empresas, especialmente en su contribución a los ODS, en 5 áreas temáticas prioritarias. Esas son el área de género, la de clima, la del agua, de salario justo y de finanzas sostenibles. Pacto Global Chile está haciendo reuniones permanentes, sesiones informativas sobre esta iniciativa para que las empresas se sumen y se sumen con compromisos en estas áreas, porque cada área plantea metas y compromisos de las empresas. Entonces, es por eso que hoy día nos reunimos en el área de género, donde justamente queremos dar un contexto sobre lo que plantea esta área en materia de metas. Y precisamente se dirige en una de su primera meta a igual representación, participación y liderazgo igualitario en todos los niveles de gestión de la empresa y de la organización para 2030. La segunda meta en el área de género se refiere a reducir, minimizar y ojalá eliminar la brecha salarial para igual trabajo entre hombres y mujeres. Es por eso que hoy día hemos invitado especialmente a Mariana Matías, presidenta de RedMad, entidad que pertenece a Pacto Global, asociada a Pacto Global, con quien tenemos una larga trayectoria de alianza y de colaboración. Ella es ingeniera comercial de la Universidad Católica, es directora de empresas, es presidente de RedMat, Red de Mujeres en la Alta Dirección, más de 25 años de trayectoria general en empresas de servicios financieros multinacionales. Mariana lidera equipos internacionales y estrategias innovadoras que han permitido posicionar una marca coherente y relevante con más de 19 millones de clientes en América Latina. Así que le agradecemos mucho que nos acompañe hoy y que nos pueda dar una visión amplia de cómo está la situación de la mujer hoy día en Chile respecto al área laboral, cómo son esas expectativas, cómo puede contribuir la empresa y por qué para la empresa es beneficioso una participación eh, creciente de la mujer, un desarrollo de sus talentos, una incorporación de ese potencial en la misma empresa. Así que muchísimas gracias, Mariana, por acompañarnos hoy día. eh, y luego recomiendo a todas las personas que nos acompañan que a continuación de la charla o durante la charla pueden ir haciendo sus preguntas en la sección de preguntas que tiene el Zoom y luego vamos a tener una conversación después de la presentación para que ustedes puedan justamente exponer sus inquietudes, comentarios, preguntas directas y puedan así tener un conocimiento más amplio de todos los aspectos que involucra esta incorporación mayor de la mujer en sus empresas. Mariana, adelante, muchísimas gracias. Sí, bueno, muchas gracias, Margarita. La verdad que es un gusto estar aquí. Gracias por el espacio, porque realmente es muy importante y además que ha sido muy entretenido y desafiante estar en estos espacios de discusión viendo estas temáticas que como tú dices, son tan relevantes. Así que voy a compartir em, la presentación. Me dicen ustedes si estamos ahí, ok. ¿Ahí? ¿Se ve bien? No, perfecto. Perfecto, ya. Em, bueno, primero contarles un poco de RedMat, esta red de mujeres en alta dirección, que hoy cuenta con 550 socias y que nació en el año 2015. ¿Y por qué nació RedMat? Porque en ese minuto 33 mujeres profesionales que habían llegado a cargos de alta dirección se preguntaban por qué había tan pocas mujeres, siendo que había muchas mujeres y con ganas y preparadas para acceder a estos roles, pero esto no estaba pasando. Entonces así nace RedMat y con el claro propósito de inspirar y acelerar la transformación de las empresas y organizaciones
para el desarrollo de una sociedad sostenible que incluya la visión de las mujeres en alta dirección y con la misión de convocar, conectar, potenciar y visibilizar mujeres con experiencia en cargos ejecutivos de organizaciones e instituciones en un entorno único de redes y colaboración. Ahí nos dimos cuenta, digamos, que la generación de las redes era un tema que era un poquito más difícil para las mujeres. Entonces, era muy apropiado, ¿no es cierto?, propiciar esta red para tener este encuentro de mujeres. Y acá nos mueve a aportar al crecimiento y sostenibilidad de las empresas y organizaciones, porque son fundamentales para el desarrollo del país. ¿Y cuáles son las causas que estamos enfocados y que nos mantienen bien abocados en nuestra misión en este minuto? Primero, abogar porque haya más mujeres en directorios. En segundo lugar, eliminar las brechas salariales, promover la corresponsabilidad de los cuidados y impulsar la creación de equipos intergeneracionales. ¿Ya? Estos son nuestros focos estratégicos en la actualidad. Y partamos, ¿no es cierto?, preguntándonos por qué la complementariedad importa. Ya se habla mucho de la complementariedad, pero ¿por qué esto es importante? Y acá, lo primero, ¿no es cierto?, es decir que la complementariedad de género en las empresas puede mejorar tanto la dinámica interna como el rendimiento general de la organización. ¿Y por qué? Primero, y esto yo creo que lo han escuchado mucho, ¿no es cierto?, pero vamos a ir repitiéndolo en orden, diversidad de perspectiva. El tener distintas miradas nos permite, ¿no es cierto?, llegar a decisiones más innovadoras y efectivas. También se habla, ¿no es cierto?, de mejores rendimientos financieros. La diversidad tiende a fomentar una cultura de alto rendimiento y una mayor eficiencia operativa. También mayor creatividad e innovación. Equipos diversos tienden a ser más creativos e innovadores. También tiene que ver, ¿no es cierto?, y nos ayuda con la atracción y la retención del talento. Las empresas que promueven la igualdad de género suelen ser más atractivas para los empleados potenciales. También un mejor entendimiento de los mercados. Una fuerza laboral diversa puede entender mejor las necesidades de los clientes. Aquí no nos olvidemos que en el 70% del consumo en Chile, e incluso estaba viendo que a nivel global llega al 80%, es realizado por mujeres. Entonces, cuando tú tienes mujeres, ¿no es cierto?, que entiendan a las mujeres, podemos llegar, ¿no es cierto?, a las empresas les permite poder tener un mejor acercamiento y entendimiento de las necesidades de sus consumidores. También mejora la imagen corporativa. Las empresas que fomentan la igualdad de género suelen ser vistas como más éticas y responsables socialmente. Reducción de la discriminación y mejora del clima laboral. La complementariedad de género contribuye a crear un ambiente de trabajo más equitativo y respetuoso. Y finalmente, una mejor toma de decisiones. Una evaluación permite, ¿no es cierto?, fomenta una evaluación más completa y equilibrada de las opciones disponibles, reduciendo sesgos y las decisiones impulsivas. En resumen, la complementariedad de género no solo es beneficiosa para una perspectiva ética y social, sino también aporta ventajas tangibles y estratégicas que pueden impulsar el éxito y la sostenibilidad en las empresas. Bueno, y todo eso, ¿no es cierto? Aquí yo les voy a mostrar algunas cosas, ¿no es cierto? No me voy a detener en esto ni en cada uno de estos temas. Hay extensa y importante evidencia que indica los beneficios de incluir a las mujeres en la fuerza laboral y en los cargos directivos. Estudios como el de Adler, ¿no es cierto?, el 2001, mayor rentabilidad de las firmas, se habla de una menor volatilidad de los resultados, éxitos de nuevos mercados, un estudio de Ernst Young del 2019. El BID, ¿no es cierto?, el 2018 planteó un estudio en que decía que las empresas con mayor proporción de mujeres dedicadas a actividades de innovación tienen una mayor probabilidad de inducir la misma innovación en las empresas. También escuchamos, ¿no es cierto?, a Rodrigo Valdés en la última ENADE, en que habló de que si movíamos 10 puntos porcentuales la participación laboral femenina, el PIB de Chile crecería por una vez, o sea, nos permitiría un cambio de nivel en 4 puntos. O sea, realmente el hablar de una mayor participación femenina tiene incidencias económicas en las empresas y a todo nivel. Otro caso, ¿no es cierto? El BID del 2017 dijo que Latinoamérica pierde casi un 10% en ingresos per cápita por el hecho de que la mujer no participa más activamente liderando empresas en la región.
Y acá hay un aspecto que me parece tremendamente relevante y que es que el que haya mujeres en cargos altos directivos, en los directorios, en las mesas directivas, incentiva y tracciona a más mujeres. Por lo tanto, es muy importante, ¿no es cierto?, que haya mujeres en los cargos directivos porque las mismas mujeres ven que se puede, tienen un referente, tienen un modelo a seguir que las incentiva, ¿no es cierto?, el persistir en sus carreras laborales para poder llegar a estos roles. Bueno, y después de todos estos grandes beneficios, ya con evidencia y todo, ¿cuál es la realidad? ¿Qué pasa en Chile? Y acá vemos, ¿no es cierto? Esta es la información del quinto reporte que cerrado al 2023 del Ministerio de Hacienda en conjunto con Chile Mujeres, en que analizan todas las empresas que reportan a la CMF. Aquí son cerca de 400 empresas que reportan a la CMF. ¿Y qué pasa acá? Primero, a nivel transversal, ¿no es cierto? En los últimos 4 años vemos que está estancado el porcentaje de mujeres cercano al 40%. Incluso en los 2 últimos años tuvimos una pequeña baja, ¿ya? Entonces, en el total general, más o menos el 40% de mujeres participan en la fuerza laboral. ¿Qué va pasando, ¿no es cierto?, cuando vamos subiendo y vamos viendo ya cargos de mayor responsabilidad? En mujeres gerentes de primera línea, ha habido un muy poco progreso, la verdad que prácticamente estancado, ¿no es cierto?, en un 22,5%, exactamente igual el año 2022 y el año 2023. Y sí vimos un pequeño avance, ¿no es cierto?, pero avance en la incorporación de mujeres en directorio, en que han pasado de un 11,1 en el 2020 a llegar a un 16,5 el año 2023, ¿no es cierto?, en este grupo de empresas que reportan a la CMF. Y, y bueno, ¿qué vemos acá, no es cierto? Prácticamente lo que es peligroso, ¿no es cierto?, porque aquí tenemos que ir generando un funnel de avance de las mujeres, que las mujeres en primera línea ha habido un estancamiento. Y si viene el aumento en la participación de mujeres en los directorios, estamos aún lejos de lo que es la OCDE, que llega a un 30%. ¿Ya? Así que esa es nuestra realidad. Y ahora, ¿cómo podemos mejorar esto? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo que vemos desde Redman, ¿no es cierto?, que se puede hacer? Y acá 4 grandes claves. Primero, esto tiene que pasar apuntar a una transformación cultural del ecosistema. Y las responsabilidades aquí son de todos, ¿no es cierto?, tripartitas, de las personas, de las organizaciones y también de las políticas públicas. Aquí, si no hay un trabajo en conjunto o miradas o aporte conjunto de todas estas partes, ¿no es cierto?, es muy difícil ir cambiando y generando este cambio cultural que es necesario. Por otro lado, no nos tenemos que quedar con los promedios. Aquí hay que gestionar las diferencias. Entonces ahí, sobre todo para las organizaciones, en el fondo muchas veces nosotros vemos valores agregados sin entrar en el doble clic, ¿no es cierto?, de ver cuáles son las diferencias, dónde estamos teniendo ahí brechas entre géneros. Y como tercer punto, muy relevante, fomentar la corresponsabilidad de los cuidados. Eso vemos que es esencial y es una variable, pero tremendamente importante para que la mujer pueda ir avanzando a mayor presencia en el mundo laboral. Y finalmente, ¿no es cierto?, que todo tiene que terminar y ser, ¿no es cierto?, en los líderes, adoptar y aprender nuevos liderazgos. Yo creo que eso es relevante hoy. Ha habido cambios muy profundos en los últimos años de todo tipo, sociales, tecnológicos, de formas de trabajo, lo cual requiere, sin ninguna duda, cambios de liderazgo y adaptarse a estas nuevas tendencias y necesidades de las distintas generaciones. Bueno, miren, vamos a partir por acá, en el fondo hablando de algunas cosas, ¿no es cierto?, como para ir viendo esto. Y en el primer tema, que tenemos que apuntar a la transformación cultural, aquí quiero mostrarles un análisis que hicimos desde Redmond y ¿no es cierto?, contenido y conocimiento que hemos estado divulgando y apoyando a las empresas con esto en que estudiamos, no sé cuáles eran las barreras o por qué las mujeres no avanzaban hacia la alta dirección o les costaba tanto, habiendo mujeres, ya porque eso es importante y mujeres con ganas de hacerlo.
Y nos dimos cuenta que aquí había dos aspectos súper relevantes. Uno, la persistencia. ¿Qué es esto? La capacidad que tienen las mujeres de persistir en sus carreras sin interrupción. En ese momento llegamos a determinar que solamente el 30% de las mujeres profesionales que iniciaban una carrera permanecían en esta ininterrumpidamente. ¿Y qué pasa acá? ¿Cuáles son los factores que afectan esto? Por un lado, la integración trabajo-familia, ¿no es cierto? Todo el peso y la compatibilización que tiene que hacer la mujer con estar, digamos, y atender su familia, el cuidado de sus hijos y el trabajo. De ahí, ¿no es cierto?, aspectos personales de las mujeres que tienen que manejar, como, primero que nada, visibilizar que es importante su carrera, negociar sistemas de flexibilidad horaria, em, soporte de sus parejas y de una red extendida, o sea, cómo se genera una red de apoyo de la mujer que la apoye, ¿no es cierto?, con esto, aprender a delegar, foco en las tareas estratégicas, planificación del tiempo. Y por otro lado, ¿no es cierto?, están todas las condiciones laborales que sean transparentes y desafiantes para las mujeres, que aquí tienen que ver mucho y es resorte bastante de las mismas empresas, como las oportunidades del intraemprendimiento, horarios más flexibles, evaluación del desempeño basado en resultados, políticas salariales que eviten las brechas de género. Es muy, digamos, desmotivante para las mujeres pensar, ¿no es cierto?, que por la misma tarea a mí me van a pagar menos, siendo que tengo un costo alternativo tremendo por otro lado. Entonces, todas estas cosas hacen, ¿no es cierto?, que muchas mujeres de repente no estén interesadas. Políticas salariales que, perdón, ya que dije de la brecha de género, y ambientes de trabajo colaborativos y cordiales. Y el otro gran aspecto, ¿no es cierto?, tiene que ver, aquí me salté, con la... chuta, acá me estoy, perdón. Dos segundos acá que me fui, me adelanté acá. Ya, acá estamos. La otra variable que es muy relevante también es la promoción y el avance de las mujeres. Por un lado, nosotros tenemos que tener que, o hacer que puedan permanecer inalteradamente en sus carreras, pero también cómo avanzan. Y este avance tiene también aquí un rol que es tripartita, un rol de las mismas mujeres, que son los factores individuales, ¿no es cierto?, que afectan, un rol de las organizaciones con estos factores de organizaciones y un rol de políticas públicas. Y acá, ¿no es cierto?, sin irme muy en detalle a cada uno, dentro de los factores individuales, la capacidad de incorporar nuevo conocimiento de las mujeres, estarse actualizando, hábitos de comunicar y visibilizar el desempeño. Nosotros no somos muy buenas las mujeres para estar contando lo que hacemos, ni, digamos, estar visibilizando nuestras acciones, el estilo de la comunicación, la capacidad de articular una visión estratégica, habilidades de negociación, estilo de liderazgo y networking, súper importante. Y por otro lado, el rol de las empresas, muy relevante en tener iniciativas de gestión de talento femenino, en el reclutamiento, en la selección, en la contratación, en la evaluación y promoción, en la mentoría y el sponsorship para las mujeres. También la cultura organizacional tiene que ver con esto, actitud positiva hacia las mujeres y características organizaciones también que hay del tipo de industria de que se trate. Y por último, ¿no es cierto?, muy relevante que esto sea soportado por políticas públicas adecuadas, ¿no es cierto?, marcos regulatorios que traten de igualarnos el costo para las empresas del cuidado de los hijos, de las licencias prenatales y postnatales. En este minuto hay una ley que permite digamos, una licencia postnatal para los hombres, pero prácticamente esto no se usa, no ha sido muy efectivo y en el fondo sigue recayendo 100% en las mujeres. También perdón, cuotas de participación femenina en los directorios. Se está tramitando una ley en este minuto por parte del Ministerio de Economía, ¿no es cierto?, que permitiría esto, y así, ¿no es cierto?, tener y estar apoyándose con leyes que puedan apuntar a todo esto. Bueno, dicho esto, ¿no es cierto?, el segundo punto
que tiene que ver con no quedarnos con los promedios y gestionamos las diferencias. Y aquí una cosa súper importante, les voy a hablar de un estudio que hicimos, de algunos datos de un estudio que hicimos ahora, que se hizo a 1000 profesionales, hombres y mujeres, donde queríamos evaluar cuáles eran los factores que ayudaban o que dificultaban el avance o el desarrollo de sus carreras profesionales y cuáles eran las diferencias entre hombres y mujeres. Y el primer aquí gran hallazgo, que para mí esto derriba un gran mito, es que tanto para las mujeres como para los hombres, la importancia que tiene el desarrollo profesional es el mismo. Ambos contestaron en la misma porcentaje que esto era importante para ellos. O sea, aquí no hay que las mujeres, ¿no es cierto? Eh, no nos importa tanto la carrera profesional, esto no es así, nos importa igual que a los hombres. Y ya entrando un poquito más en las diferencias, ¿no es cierto? Vemos que los hombres muestran una autopercepción más alta cuando se trata de búsqueda proactiva de desafíos y responsabilidad. Y aquí, ¿no es cierto? Acá vemos brechas estadísticamente importantes entre hombres y mujeres. Por ejemplo, en la dimensión me gusta asumir nuevos desafíos y trabajar en proyectos, donde los hombres estuvieron de acuerdo, se los representa mucho, el 83% frente a un 74% solo de las mujeres. Y estoy dispuesto a asumir responsabilidades adicionales en el trabajo. Los hombres los representa en un 81% y a las mujeres solo en el 70%. ¿Qué nos dice esto o qué podemos pensar de este resultado? Que a las mujeres no nos interesa, digamos, asumir esto, o que dado que tenemos un rol importante de cuidado, no la pensamos más o nos complica más y no es tan espontáneo para nosotros como para los hombres el decir, oye, aquí voy, digamos, está el desafío, lo tomo. ¿Ya? Así que aquí hay un primer punto, ¿no es cierto?, donde tenemos que pensar un poco por qué está pasando esto. En una segunda dimensión, ¿no es cierto?, las mujeres, que aquí me parece esto lo más importante y es muy importante también el entendimiento de las empresas de esto, porque no es tan obvio muchas veces, que las mujeres se muestran más temerosas que los hombres a dar su opinión, relacionarse con personas influyentes y ser vistas como trabajadoras conflictivas. ¿Por qué las mujeres nos está pasando esto? ¿Ya? ¿Qué está pasando en, digamos, en la dinámica de trabajo de los equipos o lo que sea para que las mujeres sientan esto? Y acá, ¿cómo se entienden estas respuestas? Acá está graficado todos los que declararon de que alguna vez, por lo menos desde alguna o hasta siempre, les ha pasado esta situación. ¿No es cierto? Entonces, ¿he sentido temor a dar mi opinión? El 69% de las mujeres dijo que por lo menos alguna vez esto le había ocurrido, frente a un 52% de los hombres. O sea, aquí hay una brecha muy grande entre hombres y mujeres y acá esta situación la está sintiendo mucho más las mujeres que los hombres. En segundo lugar, cuando me enfrento a un desempeño en el trabajo, a un desafío, perdón, en el trabajo, siempre encuentro una manera de superarlo. El 69% de las mujeres em, manifestó que esto le había ocurrido alguna vez y frente a un 60% de los hombres. Después, he tenido miedo a ser visto como conflictivo o conflictiva, que es otra pregunta que hay que, creo yo, tomar atención. En el 69% de las mujeres esto les había ocurrido frente a un 55% de los hombres. O sea, ¿qué tenemos acá? ¿No es cierto? Ciertas situaciones que tenemos que tener presente, que tenemos que ver por qué esto nos está ocurriendo, con qué sesgos, ¿no es cierto? A lo mejor inconscientes tiene que ver esto como para empezar a resolver ya, solucionar o promover que esto no ocurra. Ya, y por último, les traje esta lámina que yo creo que es bien importante de considerar, donde acá se evaluaron una serie de políticas de las empresas. Y aquí la pregunta a todas estas personas fue, dentro de todas las empresas donde has trabajado, ¿cuánto crees tú que estos temas son importantes para las empresas? Y aquí primero la buena noticia es que tanto hombres como mujeres encontraron que era muy importante para las empresas, ¿ya? O sea, lo evaluaron con un porcentaje bastante alto, por lo tanto encuentran que ellos encuentran que las empresas donde habían estado trabajando, esto le importaba mucho a las empresas. Pero
lo que es sorprendente es que las mujeres consistentemente en todas las dimensiones lo evaluaron peor que los hombres. O sea, si nos quedamos con el promedio, nos quedamos súper contentos que nos están evaluando muy bien, pero cuando miramos, vemos que las mujeres en todas las dimensiones lo están evaluando menos bien que los hombres. En cosas como, por ejemplo, que existan políticas de equidad salarial cuando se trata del mismo trabajo. Un 82% de los hombres declaró que eso era muy importante para las empresas donde había estado, frente a un 72% de las mujeres. O sea, aquí hay un 11% de diferencia entre la percepción de hombres y mujeres. Que las políticas de reclutamiento sean justas y transparentes. El 84% de los hombres encontró que esto era muy importante para las empresas donde había estado, frente a un 72% de mujeres. Y así, ¿no es cierto?, va aumentando la brecha, que exista transparencia en las políticas de ascenso. Un 84% frente a un 69% de las mujeres encontró que esto era importante. Que todas las personas puedan acceder equitativamente a puestos de jerarquía. Un 80% de los hombres encontró que sí, eso era importante y lo tenían las empresas donde habían estado, frente a un 64% de mujeres. Y por último, que las empresas trabajen en función de objetivos más que por jornada. Los hombres lo encuentran fantástico, que está bastante resuelto con un 81% y las mujeres solo un 67%, o sea, 18 puntos de diferencia. Ya, entonces yo creo que esos son antecedentes importantes, ¿no es cierto?, a considerar. Después, ¿no es cierto?, en el tercer punto está el fomentar la corresponsabilidad de los cuidados. Esto es fundamental, ¿ya? El tratar de que cada vez haya más corresponsabilidad en esto, y ahí también las corporaciones y desde las políticas públicas tienen un rol muy importante. Y acá este es un estudio que realizamos también en conjunto con Criteria y que le preguntamos, se le preguntó a una base de hombres y mujeres, más o menos de 800 personas, cuál era el nivel de involucramiento que tenían en las actividades de cuidado de los niños, ¿ya? Y, y aquí también tenemos diferencias importantes. Los hombres, el 40% de los hombres dijo que tenía un involucramiento bajo, frente a un 29 solamente por ciento de las mujeres. O sea, aquí tenemos brechas muy grandes y se ve claramente, ¿no es cierto?, el peso que tiene para las mujeres el cuidado de los hijos. El involucramiento alto, por ejemplo, de las mujeres, solo un 20% de los hombres dijo que tenía un involucramiento alto en el cuidado de sus hijos, frente al 46% de las mujeres. Entonces, esto nos confirma, ¿no es cierto?, que nuestro país está lejos de tener, digamos, una corresponsabilidad en el cuidado de los hijos. Y en las tareas del hogar esto era peor, digamos, yo les traje esta para no tener tantas láminas, pero se ve. Y esta, miren, aquí esta te las traje porque es bastante interesante. Y acá lo que hicimos fue preguntarle a la gente, hombres y mujeres, también en una base importante, cuánto cobrarían por las tareas, por una serie de tareas del hogar, como por ejemplo limpiar la casa, limpiar la cocina, lavar la ropa, planchar, comprar, hacer trámites, etcétera. Y lo más curioso de esto, digamos que es bien sorprendente, que el porcentaje que no cobraría es mucho más alto en los hombres, ¿no es cierto? Por ejemplo, por limpiar la casa, un 53% de los hombres dijo que no cobraría nada y un 47% que sí cobraría, frente a un 31% de las mujeres y un 69% de las mujeres que dijo que sí cobraría. Y así, en todas las dimensiones vemos una diferencia, que los hombres están siendo muy generosos con su trabajo. ¿Qué nos da a pensar esto? Que en realidad no tienen una valoración tan grande. O sea, la mujer tiene una valoración mucho más grande de lo que significa esta tarea, y por lo tanto el monto o lo que cobraría es mucho mayor que los hombres, ¿ya? Entonces, esto también nos indica cómo hay diferencias entre la percepción y el involucramiento que hay entre hombres y mujeres en todo lo que tiene que ver con las actividades del hogar y el cuidado de los hijos o de la familia. Bueno, y finalmente, ¿no es cierto?, el tema del liderazgo. Yo creo que con todo esto los liderazgos cambiaron y es muy imprescindible en el fondo el tener liderazgos el liderazgo inclusivo, que permitan transformar la diferencia y la diversidad en un motor de acción y cohesión, y que conduzca a la sostenibilidad de las organizaciones. Aquí este es un modelo que nosotros generamos en RedMat
y que tiene que ver con eso y que parte desde un tema y un entendimiento interno hacia externo, en que tiene que ver ¿no es cierto?, con aceptar el- el- la, mm, la horizontalidad relacional, después la capacidad de construir espacios de confianza, súper relevante, y sobre todo ahora, ¿no es cierto?, con las modalidades del teletrabajo o modalidades mixtas de trabajo, el espacio de confianza, la seguridad psicológica cobran tremenda importancia. Después el conocer el entorno, saber interpretar la realidad para gestionar escenarios posibles y finalmente la influencia, ser capaces de comprometerse, de comprometer a otros con una perspectiva inclusiva como camino para el logro de los objetivos comunes. Bueno, eso es lo que yo les traía como para, ¿no es cierto?, básicamente, ojalá incentivar una conversación, poder, ¿no es cierto?, tener una discusión ahora en que podamos resolver preguntas, dudas que ustedes tengan, como para ir, ¿no es cierto?, viendo y analizando las implicancias, las realidades que tienen estos temas en sus organizaciones. Muchas Voy gracias, Mariana. Yo voy creo a que dejar de ha sido muy compartir ahí. interesante, ¿verdad? Sí. Yo creo que ha sido súper interesante lo que nos has expuesto hoy día, esta mañana. Claro, de manera breve, pero hay mucho más, ¿verdad?, que comentar en cada uno de estos temas. Podemos profundizar mucho. Les invito a todos quienes nos acompañan hoy que hagan sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas y las vamos a ir tocando. Mientras tanto, podemos conversar sobre esta presentación y sobre esta temática tan importante para que las empresas se entusiasmen, se comprometan a justamente hacer crecer la fuerza laboral femenina por todo lo que hemos conversado esta mañana y dar oportunidades de participación en la alta dirección también, y en cargos mayores cargos de responsabilidad que, como vimos, han estado estancados en los últimos años. Mariana, cuéntanos un poco cuál es la posición de RedMat y cómo ha sido la historia respecto al proyecto de cuotas para la participación de las mujeres en los directorios y las últimas novedades que han salido hoy día en comunicaciones. ¿Cómo ves ese nuevo cambio en el proyecto de ley? Coméntanos un poquito cómo ha sido la historia y la incidencia que han tenido ustedes en el desarrollo de este tema y la postura que han tenido también. Sí, bueno, primero que nada, o sea, comentarles ahí que RedMat, bueno, tiene 550 socios. Entonces, lo primero que hicimos nosotros fue partir por preguntarles qué opinaban de esto, para tener una visión y una posición consensuada. Y la verdad que, bueno, mayoritariamente se apoyaba el que hubiera esto, que hubiera digamos, se pudiera avanzar con algunas cuotas hacia las empresas, em, porque no había otra solución, ¿me entiendes? A todas nos gustaría que esto no fuera necesario, que se fuera dando solo, ¿no es cierto? Que las mujeres tuvieran ahí en igual oportunidad que los hombres para ser escogidas como directoras, pero está bastante lejos de ser así. Y la experiencia internacional que analizamos, vimos que solamente, y ahí vemos países como Noruega, muchos países de la OCDE, este promedio de 30% que tienen, es dado porque en muchos de ellos, o sea, la mayoría de ellos, diría yo, hay y se han aplicado cuotas obligatorias. ¿Ya? ¿Y qué pasa con esto? La verdad que lo que hace una ley obligatoria como cuotas, por ejemplo, es apurar el cambio cultural. Ahora, ojalá no tuviéramos que llegar a eso, y aquí se ha discutido mucho y se entiende por un lado también el derecho que tienen las empresas de poder definir quiénes los dirigen, ¿no es cierto? Eso es súper importante y es algo que se debería respetar y que tuvieran y que sigan teniendo, ¿no es cierto?, el derecho de elegir y saber a quién y definir a quién ponen en sus directorios. Pero el proyecto, digamos que partió, ¿no es cierto?, proponiendo una transitoriedad primero, con una cuota sugerida que partía en el 20, el primer año de participación de mujeres en los directorios de las empresas que reportaban a la CMF, a un 40% al sexto año, ¿ya? Donde ahí se hacía obligatoria.
Y lo que se estuvo trabajando y las indicaciones que se presentaron ahora tienen que ver con, en el fondo, que esta ley, ¿no es cierto?, sea de naturaleza con una cuota sugerida y que solamente en el caso de ser necesario, con una evaluación que se haría cada 4 años por parte de la CMF, ¿ya? Y en el caso que las empresas, que el 80% de las empresas no llegaran a cumplir esta cuota sugerida, se activaría una cuota obligatoria, pero de manera transitoria, mientras esto, digamos, no se cumpliera. Entonces, nos parece que es una muy buena solución. Em, la, la obligatoriedad de la cuota debe ser lo menos posible, solamente en el caso de ser necesaria y que ésta desaparezca, ¿no es cierto?, se quite en el minuto de que las empresas vayan avanzando hacia esto. Así que la verdad que ahí con las otras organizaciones de mujeres como Comunidad Mujer, el Instituto de Directores, Chile Mujeres y RedMat, hemos estado ahí apoyando y digamos, proponiendo ideas, ¿no es cierto?, para que esto se generara. Lo que se ha presentado, así que ojalá que avance esa ley, yo creo que sería muy apropiada. Y como les decía, porque tú dices, muchas de los comentarios que se han hecho a la ley son que, oye, pero si esto va a beneficiar o tiene que ver con un grupo muy chico de mujeres, creo que no son más de 600 mujeres que podrían ingresar a los directorios, tiene que ver mucho esto con lo que yo hablaba ahí, con la atracción que esto genera de otras mujeres. ¿No es cierto? Si se ve que hay mujeres que están participando en las mujeres en los directorios, que ya tenemos directorios más paritarios, la atracción que esto genera hacia abajo es muy importante. Así es. Y cuando tú decías, nos mostraste los beneficios que tiene aumentar la fuerza laboral femenina para las empresas, que ese es uno de las metas de nuestro programa Forward Faster en materia de género, que las empresas se comprometan a aumentar la participación femenina. Por ejemplo, hay datos de McKinsey que dice que los resultados de las empresas mejoran en un 21%. La verdad que eh, no sé exactamente cuál es la metodología que llega a esa solución, cómo hace esa muestra, pero ¿cómo podemos de alguna manera mostrar que eso es efectivo con datos o con referencias más concretas que decir, claro, que estamos seguros de que la diversidad, la distinta mirada que tiene la mujer aporta indudablemente el talento femenino, otras aptitudes, otros talentos contribuyen, pero ¿cómo podemos afirmar más el beneficio con más datos, con más fuentes, con más eh, ejemplos, por ejemplo, de éxito en el mundo que tú has tenido la oportunidad de conocer? Sí, mira, la verdad que o sea, hay mucha literatura al respecto y como ese estudio hay muchos otros, la verdad. Pero también hay que decir que es bien difícil aislar solamente la variable, ¿me entiendes? Porque aquí hay muchos aspectos que influyen, digamos, cuando se hace un análisis de esto de las empresas, tú puedes decir, bueno, ¿era por las mujeres o era porque esta empresa tenía un mejor gobierno corporativo o había avanzado, no sé, en innovación? No tengo idea. Pero más allá de eso, fíjate que yo creo que lo que nos tenemos que convencer es que las mujeres son el 50% de la población. Entonces, van a tener que estar en algún minuto en un 50% de participación laboral, porque, porque si no, digamos, mira, estamos enfrentando en muchos países poblaciones cada vez más envejecidas, ¿no es cierto? Es conocido por todos, ¿no es cierto?, que la tasa de natalidad está bajando. Cada vez Chile se está pareciendo más a los países desarrollados en ese aspecto. La tasa de natalidad en Chile ha bajado notoriamente, creo que está en un 1, tanto, lo cual implica que nuestra población va a envejecer rápidamente. Entonces, eso tiene complicaciones, digamos, en muchos ámbitos. Y uno de ellos es que cada vez va a costar más encontrar talentos para incorporarse a las empresas. Entonces van a tener que las mujeres estar ahí y las mujeres van a participar como sea en esto. Ahora, ¿qué es lo que es virtuoso? Es empezar a prepararse con eso y empezar a generar de parte de las empresas digamos, el ecosistema para que las mujeres, mientras no se resuelva totalmente el cómo se comparte el cuidado de los hijos, puedan
administrar, ¿no es cierto? Y tener una buena compatibilización entre su vida familiar y laboral. Em, Cosas como, por ejemplo, mira, doy algún ejemplo, no sé, si todas las reuniones, ponte tú, importantes, pasan después de las 7 de la tarde, limita a las mujeres tremendamente, ¿te fijas? Entonces, todos esos cuidados o políticas y todo que hay que ir incorporando a las empresas son muy relevantes. Yo creo que por ahí va, yo creo que no hay que tener ninguna duda de que la sostenibilidad de las corporaciones y de la sociedad en general pasa por eso, por la complementariedad de género, por el aprovechar además los talentos distintos. Em, Mira, hay cosas, ponte tú, me tocó participar en un estudio que hicimos con una consultora de talento humano muy grande, y que se hizo en Latinoamérica, y fue muy interesante porque esto querían ellos probar si había diferencia en el perfil, digamos, de psicológico, de personalidad y de inteligencia emocional entre los líderes hombres y mujeres. Y después de haber entrevistado en muchos países a hombres y mujeres líderes, CEO, gerentes generales, se dieron cuenta de que no había diferencia. Entonces tú te preguntas, ¿por qué es eso? ¿No hay diferencia entre los hombres y las mujeres? ¿O hemos estado reclutando hasta ahora perfiles de mujeres que se parecen a los hombres? ¿Y qué ocurre con eso? Ocurre que nos estamos perdiendo las capacidades complementarias que tienen los hombres. Entonces, yo creo que la mujer, a partir de sus competencias, de su visión, de ser a lo mejor más empática o no, pero, ¿me entiendes? Con hombres que tienen otra visión, que son más racionales, que dan un complemento perfecto, ¿me entiendes? Para una empresa, para tener la visión completa. Mira, en el estudio de la caja negra era súper interesante porque cuando le preguntábamos a estos a hombres y mujeres cuáles eran los factores que les habían ayudado más en su desarrollo profesional, las mujeres en primer lugar hablaban de sus competencias relacionales y los hombres de sus competencias técnicas y racionales. ¿Te fijas? ¿Está bien eso? Claro, está perfecto. O sea, que la mujer aporte a lo mejor más de lo relacional y que el hombre aporte más de lo racional y lo técnico, y llegamos a un complemento que es bueno. Entonces, yo creo que esa es la virtuosidad que tiene la complementariedad. Y en ese sentido, no es que las mujeres tengamos que parecernos al perfil de los hombres o buscar mujeres que se parezcan a los hombres, porque históricamente y culturalmente hemos pensado que son los perfiles que mejor se adecúan a un liderazgo. No es así. ¿Me entiendes? Y yo creo que las capacidades naturales que tienen las mujeres están muy alineadas en este minuto al liderazgo que hoy se necesita. Entonces, tener liderazgos complementarios también, donde la visión de la mujer pueda colaborar desde incluso del directorio, es súper relevante. Por ejemplo, el otro día me tocó participar en un estudio en el ESE, en un panel también allí en la Universidad de los Andes, y ellos tenían un estudio de participación de la mujer en los directorios y conocimiento también en los directorios de los temas de sostenibilidad, por ejemplo, que abordamos nosotros desde el Pacto Global. Y ese conocimiento es muy pequeño y curiosamente está hoy día más radicado en las mujeres que en los hombres. Es decir, las nuevas mujeres que están integrando los directorios traen este concepto mucho más trabajado, con cierta trayectoria en él, que es un gran aporte en estos directorios, porque la verdad que era un tema que no aparecía, que no estaba integrado tanto antes, ¿no? Así que eso ha sido un aporte, uno de los aportes invaluables. Tal como tú dices, la mujer sí, siguió un modelo porque creyó que la empresa buscaba un cierto modelo que era lo que representaba el hombre y hoy día, sin embargo, se buscan también otras aptitudes, otros talentos, otra visión y eso hay que fortalecerlo desde el lado de la mujer como un valor, ¿verdad? También en Exactamente. el estudio Criteria tú mencionaste los factores que frenan la trayectoria laboral femenina. En ese sentido también Pilar Ale, que es coordinadora de sostenibilidad de SBIO, una de nuestras empresas socias, ella dice que muchas mujeres debemos decidir entre postergar nuestra carrera por ser mamá y los estudios dicen y corroboran que las mujeres al ser mamá retroceden entre 5 a 10 años en su carrera. ¿Cómo podemos subsanar esta brecha?
Claro, sí, mira, ese yo creo que es un punto crucial y de hecho la Claudia Goldín, que fue la Premio Nobel de Economía el año, creo que fue el 2023, el estudio que ella hizo fue precisamente en eso y determinó, que era muy interesante, yo he visto ese gráfico lo usan en muchas presentaciones, que parte el hombre y que la mujer en su carrera profesional de igual manera. Y la mujer tiene un hijo y se le genera una brecha que no se recupera más. ¿Me entiendes? Ahí parte todo. Entonces, la forma de hacer eso es ir, en el fondo, logrando una mayor complementariedad en el cuidado de los hijos. Mira, por ejemplo, te voy a contar un caso. El post pandemia, nosotros hicimos un estudio para evaluar digamos, el efecto que había tenido el teletrabajo y la modalidad de teletrabajo en Chile y España. Y ahí lo hicimos con nuestras socias estratégicas de GECOM, que son ejecutivas y consejeras españolas, como RedMat, muy parecido allá, hicimos esto. Y todo el estudio, digamos, las diferencias que había entre la apreciación del teletrabajo, los beneficios, los problemas, lo que fuera, eran muy similares, muy similares, muy similares. La única diferencia importante que había entre Chile y España eran los temas de corresponsabilidad, en que la familia española mostraban una mucha mayor corresponsabilidad, una mucha más participación del hombre en el cuidado de los hijos y en el trabajo. Y ahí nosotros les preguntamos, oye, ¿por qué pasa eso? O sea, ¿qué es lo que han hecho ustedes para lograr esto? Y ahí lo que nos decían que en España se implementó o la ley de postnatal es obligatoria tanto para hombres como para mujeres. Entonces, tanto el hombre como para la mujer tienen 18 semanas de, digamos, de licencia, de permiso, y la única diferencia, intransferible, y la única diferencia es que pueden elegir cuándo se la toman. Entonces, puede, ponte tú, la mujer, decir, ya, yo me la tomo las primeras 18 semanas, cuando está mi huevo chiquitita, y después la toma el hombre. Pero ¿qué es lo virtuoso que tiene esto? Que igualó el costo para la empresa entre un hombre y una mujer. En este minuto, para una empresa, contratar una mujer que va a tener un hijo y todo, le cuesta un costo en reemplazo, a la cuna, ¿me entiendes? Y eso se nota, pues eso recae en el fondo para las mujeres. Y por otro lado, ¿no es cierto? Y lo vemos en el estudio, las mujeres siguen teniendo la responsabilidad del cuidado de sus hijos, de su familia, por lo tanto, no están tan dispuestas como los hombres para aceptar mayores ascensos, proyectos desafiantes, ¿me entiendes? Y eso no se va a lograr hasta que esto no se equipare de alguna manera. Por otro lado, digamos, porque esto no solamente desde la mirada de los hombres, a los hombres les estamos impidiendo o un poco limitando de que puedan participar del cuidado de los hijos. Mira, sobre todo las generaciones más jóvenes quieren hacerlo, están súper dispuestos, les gustaría, pero también no se ve a lo mejor también en el trabajo, ¿me entiendes? Que el hombre se tome el postnatal, o sea, no lo hacen, es decir, oye, mira, como más o menos el chuta, aquí somos re pocos los que no. Y hay empresas, fíjate que escuché un caso, no les voy a dar el nombre, pero para no, de que esto lo tenían tan implementado y todo, que el CEO dio el ejemplo de que tuvo un hijo y se tomó el postnatal y se fue de licencia a cuidar a su hijo. Esas son cosas, te fijáis, que son muy relevantes y que van dictando una pauta de ir logrando esto. Y eso es positivo para las mujeres y es positivo también para los hombres, porque a los hombres y a muchos les gusta participar y están siendo en el fondo un poco limitados de poder compartir con sus hijos en toda esa etapa que es maravillosa. Y es, claro. Eh, bueno, nos pregunta Carolina Corral, dice, buen día, la importancia de la red femenina que apoya y motiva es fundamental. Para cargos no directivos, pienso en una jefatura intermedia, eh, perdón, perdón, la jefatura. Ay, es que entraron más preguntas. Me las, me las, me las bajaron aquí. Ya, perdón. Una jefatura intermedia sería fantástico poder contar con una red de mentoras que orientan a las profesionales para que ejerzan el cargo, las empoderen y sigan creciendo. Ese primer paso de crecimiento es el más importante porque es el primero. Si existe algo así, si RedMat considera esas mentorías
¿Cómo ven ustedes ese tema? Sí, mira, no, mira, súper buena pregunta y la verdad que también algunos de los hallazgos que hemos tenido en que sobre todo las mujeres jóvenes piden o valorarían mucho una mentoría. O sea, mira, si yo lo pienso, cuando yo empecé mi carrera, yo hubiera tenido alguien, te fijas, que me hubiera orientado, que me hubiera dicho la verdad, que hubiera sido mucho más fácil y creo que lo habría hecho mucho mejor y más rápido, de todas maneras. Entonces, eso es súper importante. Mira, justamente en Redman nosotros estamos analizando en este minuto un proyecto para poder, con nuestras socias, nuestras 550 socias que ya han llegado a estos cargos, poder tener digamos, un sistema de poder mentorear o entregar mentoría a mujeres jóvenes que lo requieran y apoyar también a las empresas en eso. De todas maneras, es muy relevante y yo creo que en Redman o en otras organizaciones muy importante el poder digamos, poner a disposición de las profesionales jóvenes, ojalá, este apoyo. Carolina Barraza pregunta, dice, está excelente la información, muchas felicidades por el análisis. No me quedó claro si en este estudio se incluyen también mujeres dueñas de empresas y de emprendimientos, o solamente la parte de las mujeres que están empleadas, y saber también si se ha analizado el acoso en el ambiente laboral, comparando hombres y mujeres. Por último, saber si este estudio está publicado o dónde pudiéramos acceder a los resultados completos. Sí, mira, no, el estudio se hizo a hombres y mujeres profesionales dependientes, o sea, que trabajaban en una empresa. Y aquí no consideramos en este caso a independientes o emprendedores o empresarios. No medimos, la verdad, los temas de acoso ni todas esas otras variables, digamos, nos centramos en las variables que afectaban o ayudaban el desarrollo profesional de las mujeres, porque queríamos ahí detectar cuáles eran las diferencias. Tenemos otros estudios que hemos hecho con emprendedoras y todo, así que yo las invito a que ingresen a redmat.cl. Hay una sección en nuestra página web que se llama Radar y ahí tenemos disponible para todo el que quiera, digamos, todos estos estudios. Está este de la caja negra que yo les di algunos resultados, algunas láminas, la verdad que es bastante más extenso. Y hay otros también que hemos realizado en que yo les mostré algunas cosas. Así que ahí lo pueden encontrar toda la información. Gracias, Mariana. Y también Vivian Budinich, gerente de sostenibilidad de Yansa, empresa socia de Pacto, dice, excelente conversación y reflexión. Muchas gracias, Mariana, por este gran aporte. Ahora, yo te quería preguntar también, bueno, me impresionó mucho el tema del trabajo doméstico, cómo los hombres valoran poco, por lo tanto, sería fantástico que hicieran el trabajo porque sería más económico, dado que Claro. no esperan mucho. Pero sin duda, como tú decías, es porque no, como la mayoría no lo ha hecho, no sabe lo que significa. Y cuando lo tiene que hacer, ahí recién empieza a entender la carga que significa, el trabajo que implica, etcétera, ¿no? Eh, ¿Qué crees tú que se puede hacer desde la empresa para sensibilizar en ese sentido también? Y eso, ¿cómo crees tú que afecta también o impulsa más el sentido de corresponsabilidad que es tan necesario y que tú mencionaste tanto como Sí, indispensable en los estudios? sí, mira, bueno, ahí obviamente se mezclan en este aspecto y que es difícil y sobre todo temas culturales. Ahí hay un sesgo cultural que viene de mucho tiempo, ¿no es cierto? Y que vamos a tener que ir cambiando de a poco. Pero sí, desde las empresas, el dar los espacios, el tema de la flexibilidad horaria, te fijas, tanto para hombres como para mujeres, que también les permita estar un poco más disponibles, te fijas, para apoyar y todo. No sé, a lo mejor se pueden hacer charlas incluso de estas temáticas. A mí me sorprendió mucho, fíjate, bueno, siempre se habla mucho de estos sesgos inconscientes y los sesgos inconscientes son bien complicados porque como son inconscientes, tú no te das cuenta y tú lo normalizas. Y a uno le pasa, y fíjate que yo te tengo que decir que ahora, digamos,
que he estado estos últimos años estudiando estas temáticas y trabajando con todo el tema de la equidad de género y en Redmond y todo, que me di cuenta de muchas cosas que yo no había percibido dentro de mi carrera y que las había tomado como absolutamente normal. Entonces, el ir como levantando estas cosas, conversándolas dentro de los espacios en las organizaciones, es muy relevante, muy relevante. No sé, el también felicitar o destacar, ¿no es cierto?, a hombres que colaboren con sus parejas o que puedan compartir esto, que se tomen los postnatales por último. Diga por último, con lo que tenemos ahora, hasta mientras no tengamos una ley que pueda apuntar un poco más obligatoriamente, pero que esto se haga, yo creo que vale, es mucho. Empieza por ahí, ¿me entiendes? El tema. Y, y yo creo que ahí también desde las empresas hay que analizar cómo piensan las generaciones nuevas. Mira, la generación Z, que se llama los centennials, ¿no es cierto? Son bien distintos a los millennials. Y tienen ahí, digamos, es un desafío, ¿no es cierto?, para las empresas, para nosotros, el entender sus necesidades, porque si el millennial o la baby boomer o todos los que veníamos antes, el éxito profesional era un factor importante que se buscaba, que se anhelaba, para ellos no. O sea, ellos valoran su tiempo, valoran mucho incluso el emprender, ¿me entiendes? Entonces ahí hay unos cambios de necesidades en ellos muy importantes. Y creo que tienen una mucha mayor conciencia de corresponsabilidad que los más mayores. Entonces yo creo que ahí a lo mejor la conversación o el intercambio intergeneracional que pueden propiciar las empresas es relevantísimo, muy relevante. El que los jóvenes aprendan de los más mayores y los mayores aprendamos de los jóvenes, ¿me entiendes? Y sus ideas y todo. Yo creo que tanto, no solamente para el aspecto de la corresponsabilidad, sino también del trabajo, de la productividad, de la creatividad, es muy importante. Yo creo que hay un desafío muy, muy lindo e importante para las empresas de empezar a entender y a propiciar este intercambio generacional. Eso me alegra mucho escuchar eso porque también este tema también lo hemos tratado desde Pacto Global en el grupo de los ODS8, donde las empresas se motivaron con ese tema y implementamos y conformamos una guía de las oportunidades que dan las empresas de Pacto a este aporte intergeneracional con oportunidades para las personas mayores. Muchas veces, tal vez las personas mayores no pueden seguir en un cargo directivo máximo, muchas veces, ¿no es cierto? Tienen que dar el paso a otros, pero sí pueden seguir en roles importantes y que siguen siendo gratificantes y donde pueden aportar, sobre todo desde su experiencia. Entonces, en Sí, ese sentido, también les invitamos a conocer ese documento que está en nuestra página web y que fue fruto de, bueno, nació por el ODS8, pero converge también con este tema, ¿no? Este tema intergeneracional que tú mencionas y que es tan importante. Mariana, te agradecemos enormemente esta charla del día de hoy. Creo que ha sido muy interesante conocer no solo la visión de Red Mat, tu visión en estas temáticas, tu experiencia, tu trayectoria y los mismos desafíos que tú has vivido y que yo creo que en los estudios se corroboran, ¿verdad? Los resultados, sino que también saber lo que las empresas aquí presentes hoy día en este webinar pueden y cómo pueden acelerar este cambio, cómo pueden comprometerse con metas en el área de equidad de género y oportunidades para la mujer. Por lo tanto, aquí vamos a mostrarles, para terminar, una lámina donde aparecen las metas que plantea justamente el área de género en el Forward Faster o avanzar más rápido en este programa, donde justamente, como decía, la meta número uno apunta, ¿verdad?, a mayor participación de la mujer en distintas instancias de la empresa, oportunidades en la alta dirección. Eso significa potenciar desde todo punto de vista la participación de la mujer, la incorporación igualitaria, las oportunidades de desarrollo profesional en todos los niveles de la organización. Y como segundo punto, como segundo compromiso también, eh, eh, disminuir o eliminar en lo posible, ¿verdad? Cualquier diferencia
en el salario por igual trabajo entre hombres y mujeres, que es algo en lo cual todas las organizaciones y empresas se deberían también abocar. Así que les invitamos a, tomando en cuenta todos los aspectos que hemos conversado hoy día, todo el conocimiento que hay en torno a estos temas en la equidad de género, en el liderazgo femenino, en la representación, participación y liderazgo igualitario en todos los niveles de dirección, que los estudien, que los incorporen, que los difundan en sus organizaciones, de modo que haya una mayor conciencia, vayamos avanzando hacia un cambio cultural y que haya también un compromiso, que ojalá contemos con empresas comprometidas con estas metas, que, que trata justamente este programa Forward Faster, y llegar ojalá a fin de año con un número importante de nuestras empresas socias comprometidas con una o más metas de lo que plantea este programa. Así que muchísimas gracias, Mariana, por tu participación. Muchísimas gracias y saludos a todos quienes participaron hoy día. Cualquier duda, cualquier comentario, nos pueden mandar a nuestro equipo, de tal manera que podemos responder sus preguntas. Todo lo relativo al Forward Faster también está en nuestra página web. Ahí también para cada área hay guías que se pueden examinar en mayor profundidad. También estamos realizando reuniones que están en nuestra agenda, en nuestro calendario, sobre estos temas. Así que muchísimas gracias, Mariana. No sé si quisieras mandar un último mensaje así de que se quedara como en la mente de todos como un impulso a que abordaran esta temática con más entusiasmo y con más convicción. Sí, no, bueno, primero agradecer el espacio, la verdad que súper interesante y creo que son muy virtuosos en el fondo estas discusiones y todo. Ahora, nada, invitarlas y decirles también que desde Reto hemos visto que hay muchas empresas que han avanzado y que están haciendo cosas muy interesantes. Nosotros tenemos un premio que es el premio RedMat, donde se reconoce a empresas que tienen políticas y programas de esto y la verdad que cada año vemos que hay más y mejores iniciativas y todo, así que los invito a hacerlo y a participar también, digamos, de esto y a compartirlo. Yo creo que es muy virtuoso también el que las empresas que están haciendo cosas lo compartan. El compartir las buenas prácticas, la verdad que ayuda mucho y nos ayuda a todos, digamos, porque como esto no es solamente un problema ni de las mujeres o de los hombres en particular, de las organizaciones, sino de toda la sociedad. Yo creo que aquí, en el fondo, y si no actuamos juntos en este sentido, no lo vamos a lograr. Así que hay invitarlos a compartir sus avances y a seguir, ¿no es cierto?, trabajando. Muchas Exacto, y gracias. para compartir los avances, los invitamos a enviar sus casos por la plataforma Conecta, con el formulario que aparece en la página web, en la sección Conecta, está el formulario donde ustedes pueden presentar sus iniciativas que contribuyen a este ODS 5, por ejemplo, y a los demás ODS. Estamos también realizando algunos talleres en ese sentido que están en nuestra agenda y el plazo termina el último día de agosto para la presentación de casos. Finalmente, al término del año, entregamos reconocimientos en 7 categorías a las iniciativas más destacadas que contribuyen a los distintos ODS con la ayuda de un jurado externo. De tal manera que es importante, tal como decía Mariana, que presenten sus casos. En esta oportunidad, referidos al ODS 5, es muy importante que vean el formulario en la página web, lo contesten, porque lo que esperamos también que el caso sea robusto, tenga impacto, sea innovador, ojalá cuente con alianzas de otras organizaciones, de tal manera que sea digno de ser visibilizado y de ser también un motivo de inspiración para otras empresas, tal como decía Mariana. Así que nuevamente, Mariana, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día y seguiremos en contacto para estos temas. Muchísimas gracias.